interpretación del electroencefalograma, espectrograma en el intraoperatorio. Un aplauso para el doctor y dejo con el doctor Sánchez en la conferencia. Gracias, Luis. Muchas gracias. La verdad que estaba esperando que haya un receso con refrigerio porque pero no hay refrigerio y ya no va a venir de todas maneras, tengan esperanzas. Muchas gracias por la invitación a este evento muy importante que veo que están desarrollando, y creo nosotros anestesiólogos, hasta los que participamos con las ponencias, nos nutrimos mucho de estas conferencias que para nosotros en el día a día del trabajo va a ser muy importante. El espectrograma es la parte que nosotros seguramente muy poco estamos haciendo, muy poco nosotros. Voy a retroceder un poquito. ¿Quién en su monitoreo a diario lee la electroencefalografía? Levanta la mano, no tengan miedo, levanta la mano. El doctor Castilla, Entonces la segunda parte, ¿cómo la voy a dar? Pero vamos a la primera parte también. Esto es para agradecerla. Yo siempre he admirado la fachada, aunque no está la fachada aquí del hospital Loaiza, me parece una de las fachadas más bonitas de los hospitales en Lima, que para los hospitales es triste, pero es la parte más. A mí me gusta mucho. La siguiente, por favor. Esto es lo que tenemos que hacer. El doctor Castilla lo hace muy bien. Pero rayitas, cuando yo también comencé a hablar esto ahí y pedí que un neurólogo me ayudara, me dio un libro así grandote y tenía más rayitas, todas las páginas. Después de 3 meses y me dijo, ¿qué tal? Le dije, bien. No había abierto no había entendido nada. La siguiente, la clasificaron en varias etapas y luego lo hicieron unas rayitas para que el paciente está o despierto, rayitas por acá, rayitas que lo comparaban al paciente con sueño y la anestesia, y al final no había una correlación muy precisa entre ellos. Sin embargo, fueron diferenciando uno a otro, y especialmente viene, para mi interés que ustedes sepan, es esta parte de acá, esta de acá. Si ustedes al final de esta charla cuidan mucho esta parte, yo me iré satisfecho de haber preparado este tema. ¿Qué es esta parte de acá? Es cuando no hay actividad cerebral, cuando no hay actividad eléctrica. ¿Cuándo sucede eso? Ya lo han venido discutiendo en estas charlas previas, inclusive la anterior, la analgesia, la profundidad, las dosis, la hipotensión en los niñitos, en los adultos, ancianos. Y la preocupación no es tanto en los niñitos, porque los niñitos, ellos salen llorando, papá, y va para allá, pide helado, y va al colegio, y ahí es donde aparece que no rinde igual que el que anestesiado y el no anestesiado. El problema de los adultos, que ya la reserva cognitiva ya es límite, y los cirujanos saben perfectamente que ellos dicen, cuando el familiar viene, dice, doctor, mi papá ya no es el mismo delante de la operación, y ahí hay muchas historias. Los cirujanos entienden perfectamente que algo de malo está yendo en el manejo en conjunto, anestesia, cirugía, recuperación, analgésicos, entre otros. Gracias a Dios se inventó un monitoreo electroencefalográfico indexado, porque comenzar a ver las rayitas todo el tiempo también era muy fastidioso. Nosotros tenemos otra cosa que hacer, hay que ver otros monitores, otros parámetros, otra droga durante la anestesia, y es muy complejo.
Felizmente que indexaron este numerito acá, y ese numerito no facilitó mucho a los anestesiólogos. Miro 100, está despierto, miro 60, está muy dormido, miro 40, está muy dormido, miro que está en 10, está muy dormido, y por ahí aparece la tasa de supresión. ¿Ya? Por ahí aparece la tasa de supresión. Pero después le escuché al doctor Ramsay, que viene al Congreso de Anestesiología, profesor de propaganda de anestesiología, un profesor muy importante en neurociencias, que va a hablar de esta parte muy bonita, donde él dice, esto no sirve. ¿Por qué no sirve? Ustedes van a ver aquí por qué no sirve después. Porque esto es solamente para refrescar. No voy a hablar de fisiología por acá porque es muy cansativo eso. Generalmente a mí me gusta hablar del objetivo, qué es lo que yo veo y es lo que ustedes van a aplicar. Ya cuando vayan a su casa, por allá van a ver internet, van a ver todas estas cosas por acá. Ven las ondas tipo que nosotros monitorizamos tipo alfa con la inducción de los medicamentos. Él se basa en la parte anterior y es allá donde lo monitorizamos. Luego comienza el despertar y luego se localiza para la parte posterior, de que nosotros monitorizamos la parte anterior en el monitoreo cerebral. Y ahí fue mucho más fácil cuando nosotros nos arreglaron las onditas, cuántas onditas había por segundo. Sabemos que un hertz es una onda por segundo, un segundo, un hertz, ¿no? Entonces 25 hertz son 25 onditas en cada segundo, fue denominado gamma. El de 14 a 30 fue denominado, incluyendo en el CEF. Cuanto más porcentaje tenemos, más profunda se hace la emisión del espectro. Hay menos ondas, o las ondas son más profundas. Cuando disminuimos la concentración del cefalorano, el CEF se corre para la izquierda y para ambos lados, y aumenta las ondas del paciente que está normalmente. Por eso que el paciente, cuando dice 1 de inhalatorio, sería suficiente. Cuando marcas 2 de inhalatorio, te vas muy profundo. Aunque nosotros querramos muchas veces, y vemos la parte azul, ¿verdad? La parte azul donde ya no hay ondas. Aquí se está profundizando ya demasiado el estado hipnótico del paciente, está yendo muy profundo. No es necesario tenerlo tan dormido al paciente desde el punto de vista hipnótico. La hipnosis es para mantener el sueño del paciente lo más fisiológico posible con anestesiado. No es necesario llevar a la profundidad. Lo que sí, como los doctores me precedieron, hablaron mucho de la analgesia, que sí es la parte más importante. La analgesia y la hipnosis solamente para que el paciente duerma. No tratemos de anestesiar al paciente con hipnóticos, porque vamos a llevar un daño asociado. Entonces la inducción anestésica tiene que ser muy lenta. Yo estaba pasando en un congreso y comencé a leer, así como vieron una ficha, decía anestesiólogo tipo A, anestesiólogo tipo B, en un congreso. No saben ustedes, ¿verdad? Esa publicación era un trabajo libre. El anestesiólogo tipo A, anestesiólogo tipo B. ¿Quién es el anestesiólogo tipo A acá? Estoy seguro que todos los que son, porque el doctor Castilla ya dijo, preocupémonos por el paciente. Y cuando vamos a preocuparnos por el paciente, no importa cuánto te vas a demorar, importa que el paciente se induzca lentamente. El anestesiólogo A se demoraba más para anestesiar al paciente. El anestesiólogo clase B era más rápido. Él anestesiaba más rápido. Ese anestesiólogo va a tener más problemas con los pacientes, porque en la inducción viene la catástrofe muy grande. Entonces tenemos que hacer una inducción de anestesiólogo tipo A, donde la inducción sea lenta, respetando los estados farmacológicos de cada medicamento para evitar catástrofes como llegaron a tasas de supresión. Entonces la inducción tiene que ser, en este caso, muy lento y llevar a su estado que nosotros queremos. ¿A qué estado queremos nosotros? ¿A qué CEF queremos llegar? A 15, a 15, a 18, a 18. No podemos irnos a 5 y luego regresar. Así es fácil, ¿no? Aquí es cualquier anestesia. Este es un paciente que se mueve, pero no era porque le faltaba hipnótico, se mueve porque le dolía el paciente. Entonces aquí nosotros tenemos que agregar esa analgesia. Estos movimientos rápidos son grabados también en el monitoreo, y aquí nos va a decir que este paciente, por lo cortito que es, y ya se escucha muchas tardes, es tan cortito que no graba la memoria, el paciente no recuerda de ello. Tienen que ser muy grandes los tiempos para que grabe la memoria y el paciente recuerde que estaba pasando.
la hipotensión. Cuando se entra en circulación extracorpórea, y para quienes hacen cirugía cardíaca, por favor tengan mucha atención con los perfusionistas. Antes era una cosa muy buena, entraba en circulación extracorpórea y el anestesiólogo salía de la sala y ahí venía la catástrofe. La peor de las catástrofes se da en este momento. El paciente que tenía 80 de media pasaba bomba y tenía 20. Mientras charlaba con el cirujano de confianza y hablaban de las cosas bonitas, preparando la cardioplegia, el paciente seguía en 20 de presión media, y esto es lo que le causaba el síndrome post-bomba, que le llamaban. Claro, el paciente estaba hipotenso completamente, había hipoperfusión, hipoxia, y el cerebro estaba sufriendo. Cuando salía, el paciente salía con agitación, delirio, esos problemas. Este es el estado que no debe pasar en la circulación extracorpórea. Entonces aquí tenemos la forma, cómo viene el despertar, también una forma muy lenta. A medida que ustedes van disminuyendo los medicamentos, la onda comienza a aparecer hacia el lado periférico, de los dos lados, y comienza el despertar del paciente. Siempre la tasa de supresión en cero. Aquí vemos cómo se va dirigiendo hacia ambos lados. Se diferencia de un paciente joven porque tiene mayor carga eléctrica, las ondas son más grandes. Ustedes van a ver los niñitos, las ondas son más grandes, los adultos las ondas son más pequeñitas, más escasas, entonces es más amarillo, y en los niñitos es más rojo el tipo de onda. El despertar, no hay asimetría, esperamos un buen despertar del paciente. Del año 2002, desde el año 2017, que vamos solamente para ver la diferencia cuando hay, y marcar el CEF. Siempre el CEF es lo que te va más o menos a indicar en qué velocidad te encuentras o en qué límite te encuentras de la inducción del sueño del paciente durante la operación. Aquí tenemos variación del Propofol 2, variación 4, y con el REMI 6 y 3. Vemos cómo hay aumento de energía cuando el Propofol es más cargado y el REMI es menor. Pero el REMI fentanil aumenta o evita que haya despertar, que el REMI también te ayuda a mantener un CEF muy cercano de lo ideal. Y tenemos nuevamente el dos dosis del Propofol, 2.5 en 3, vemos cómo aumenta el tipo de onda, la densidad de onda a nivel de 10 a 15 Hz. El mismo paciente que entró en circulación extracorpórea con parada completa y parada cerebral también, o sea, hipotermia profunda. Esto seguramente lo van a ver en algún momento que ustedes hagan este tipo de cirugía, donde todo es azul, es tanto que no hay ningún tipo de onda, aquí no hay ni amarillo se encuentra. Todo el azul llega hasta el centro, donde hay una parada cerebral total. Después viene un flujo que le va dando a través de la circulación extracorpórea, le va dando un flujo cerebral como para limpiar los radicales tóxicos que se van formando. Esta es la secuencia de esta diapositiva, donde no hay ondas cerebrales, ¿no? Está todo en azul. Este es de un paciente que estuvo en coma, pero el paciente está bien en UCI, está hemodinámicamente estable, tiene la diuresis buena, la temperatura buena, todo estaba bueno, solamente que acá no había nada. Tasa de supresión 100. Eso es lo que mencionaba. Tasa de supresión es isoeléctrico, no hay actividad cerebral, no es un monitor recomendado para diagnóstico de muerte. Sin embargo, induce mucho a saber que este paciente no tiene onda ni amarilla aquí en esta zona. Cuando el joven tuvo un accidente, murió 2 días después. Bueno, ya había muerto en la parte cerebral. El CO2 probablemente sea un causante también de una disminución de las ondas cerebrales. Menciona la literatura que el CO2 como que adormece la neurona, evita que transmita la onda de una neurona a otra y hace que haya un menor flujo de ondas cerebrales. Y todos los parámetros son relativamente buenos, o de frecuencia, no hay arritmias, está en 100, la presión es buena y el CO2 es alto. Aquí vemos cómo en esos cambios, solamente esos cambios hacen que haya una disminución de la actividad neuronal. Probablemente sea eso. Estoy opinando que sea eso. Tal vez no sé qué puede hacer. Pero es lo único que se cambió en ese momento.
Esta es una diapositiva copiada de un congreso, solamente para mencionarles que los pacientes pequeñitos tienen un espectro más intenso que los pacientes adultos. Entonces, en el paciente adulto vamos a encontrar mucho espectro amarillo. En el paciente pequeñito vamos a encontrar bastante espectro rojo, muy intenso, debido a que las ondas cerebrales son más grandes. Esto es lo último que ha salido, y ya salieron las guías para el delirio y disfunción cognitiva postoperatoria de la Sociedad Europea. No voy a comprar la revista, solamente una partecita que he visto en un comentario, pero he sacado esto de provecho de ahí. Dice: los americanos, la opinión de los americanos, dice, aunque no hay suficiente evidencia para recomendar el uso del electroencefalograma intraoperatorio, los expertos europeos recomiendan el monitoreo de la profundidad anestesia. Hasta donde hemos visto, a mí sí me gustaría que monitoricen, no sé si encontrarán ondas cerebrales, pero por lo menos que lo monitoricen. Ahí ven, ¿por qué? Una de las razones son los estudios ya antiguos o pasados. El delirio postoperatorio es del bis bajo. El bis bajo lleva a una mayor incidencia de delirio postoperatorio. Y así, el delirio postoperatorio, la disfunción cognitiva, está en los pacientes, no importa, está en los pacientes que tienen el bis bajo. Volvemos a la parte del bis bajo. De las recomendaciones, sabíamos, la anterior era la inducción lenta, ¿no? Es muy recomendable la inducción lenta, que ya lo recomendaron en estas charlas. Siempre verificar el CEF en ambos hemisferios para ver en qué población de neuronas se encuentra nuestro espectro. Considerar analgésicos antes que los relajantes musculares, antes que los hipnóticos. Si tenemos un CEF, aquí tenemos un CEF 24, y este ya está despertando, es una copia despertada. Pero a este nivel el CEF está más o menos como en 12. Si el paciente se despertara, se moviera acá, tenemos que considerar analgésicos, ¿no? Y después eso, relajantes, que ahora ayudan mucho también a la facilidad quirúrgica. Esto es lo que aparece en la tasa de supresión. Evitar siempre esto, que es generalmente en las inducciones donde aparece esto. En septiembre de este año lo encontré. El monitor tiene la memoria y es muy bueno para revisar qué anestesiólogo le está pasando eso acá. Yo de curioso me voy por ahí, espero que no haya sido mi paciente, pero busco toda la memoria de los monitores y voy viendo que anestesiólogo, a veces me acerco y digo: me está pasando esto. Creo que eso es lo mejor para todos nosotros. Criticarnos para mejorar, no para molestar. Y esto es lo que tenemos que evitar. Tasa de supresión, cuando hay tasa de supresión, había mencionado que hay no actividad eléctrica cerebral. Eso puede ser por hipoxia cerebral, hipoxia de la neurona. Y la hipoxia de la neurona viene por hipotensión, hipoxemia, edema agudo del pulmón, anemia, Trendelenburg forzado, obstrucción del retorno venoso, muchas causas de hipoxia a nivel de neuronas que tenemos que evitar. Ya es la inducción lenta, ¿sí? Es la inducción lenta que tiene este espectro, tiene que bajar muy lentamente y orientarse donde nosotros queremos. Y esto es solamente paciente de la mañana, ¿sí? Un paciente de la mañana está en 70, fíjate, si no, el monitoreo vamos a 70, no despierta la paciente. Aquí estamos en 65 el BIS. Abre la boca, Luz, abre la boca, abre la boquita. Y tiene menos BIS que el anterior, ¿cierto? Y se despierta con el menor. Pero no es la variación que habíamos mencionado, por eso que el doctor Ramsay dice ese número no es un buen valor para medir el nivel de anestesia. Y ahí tenemos ya prácticamente. Abre los ojos, Luz. Con 75 para arriba tenemos bastante asegurado que el paciente despierta, al lograr 75. Pero bueno, con eso quería agradecer nuevamente la invitación al doctor. Gracias por su excelente conferencia. Quisiera preguntarle dos cosas. La primera de ellas, usted me dice que hay
usted dice que hay, digamos, análisis espectrométrico para cada medicación. ¿Entendí? Propofol, sevoflurane. ¿Qué pasa cuando se utilizan varias medicaciones al mismo tiempo? Es decir, se utiliza, por ejemplo, como yo explicaba anteriormente, se utiliza sevoflurano, desflurano, más lidocaína, más ketamina. Es decir, ¿existe análisis para ese tipo de combinaciones? No he encontrado eso. Y lo único que he visto aquí, cuando se ve la diapositiva de la ketamina, está marcando y se le agrega otro medicamento abajo, que es el inhalatorio, el espectro se va hacia adentro, disminuye el valor del CEF. Y después hemos combinado por necesidad y hemos ido pasando inhalatorio en los niñitos para endovenoso. Ahora es casi puramente endovenoso en los bebitos, pero al inicio era un temor porque se decía no endovenoso en los niños, no propofol en los niños, pero a medida que fue pasando el tiempo nosotros hemos tenido que ir adaptándonos y hemos ido mezclando. Ya aparece una diapositiva donde se mezclan los dos medicamentos. El espectro se confunde. Básicamente lo importante es que el CEF esté dentro del rango, excepto para la ketamina. Nosotros lo estamos manejando en un rango entre 15 y 18 el CEF. Me parece que es un buen valor. Ojalá que ustedes en algún momento tengan y me digan, no, el CEF en 14 es mejor, el CEF en 18 tiene menos daño cognitivo postoperatorio, porque al final no importa lo que usen, no importa lo que estén manejando, es el despertar del paciente es más importante. Entonces la combinación, yo creo que eso ya quedará trabajo para todos nosotros, porque es nuevo, cuando probemos las drogas y comenzaremos a ver cuál es el patrón y publicarlo, porque pero la idea es utilizar un CEF más o menos en ese rango. ¿Es sí, decir? sí, entre 15 y 18 a nosotros nos ha servido muy bien. Más 20 va a despertar allí, de repente después se endurece un poco, pero menos de 15 ya no es necesario. Menos de 15 es muy profundo. Y a veces nosotros nos vamos, cuando en los dobles ciegos que se hace 20, que damos la vuelta al monitor, ese CEF está en 10 o en 8, está muy profundo. Yo estoy de acuerdo con usted en que los agentes hipnóticos deben utilizarse para hipnosis y para amnesia. Es decir, uno no debe buscar con los medicamentos hipnóticos analgesia y no debe buscar otras consideraciones más allá de lo que ellos producen. En Latinoamérica, ahorita voy a dar la charla última, en Latinoamérica existe una tendencia muy alta de utilizar, por ejemplo, una dosis inicial de relajante neuromuscular y en el curso de la cirugía incrementar el uso de opioides y el uso de agentes hipnóticos para tratar de mantener inmóvil el paciente. Y eso se refleja en disminución de parámetros hemodinámicos, sobre todo en pacientes con reserva cardíaca disminuida. Pero yo, habiendo visto, este espectrómetro ya lo había visto antes y con su charla, me da la impresión de que ese exagerar de drogas hipnóticas para usos que realmente no están hechas pueden inducir a alteraciones neurológicas importantes y sería un excelente parámetro para determinar realmente hasta cuándo uno debe utilizar drogas hipnóticas en un paciente. Bueno, agradecer también la excelente ponencia del doctor Sánchez, solamente para recordar para el auditorio y seguramente también el doctor Sánchez conoce que hay un desfase teórico, ¿no? Hay un desfase teórico de mínimo de 30 segundos del BIS, del score del BIS, que en la práctica en realidad es un poco más. Y lo otro con respecto al paciente que se despierta supuestamente con 65, no es que con 65 se ha despertado, ¿no? Sino que cuando estaba en 70 estaba en el momento del despertar, y entonces si la técnica anestésica ha sido TIVA, en caso de Propofol, que sigue el modelo tricompartamental, simplemente miramos cómo se va redistribuyendo y entonces el BIS vuelve a bajar. Lo otro es que a partir de 70, de score 70, se considera una sedación profunda. Por encima de eso recién el paciente puede responder a órdenes verbales, ¿no? Eso es lo que se ha demostrado en la práctica también. Y quería recordar solamente sobre el desfase teórico que hay. En realidad en la práctica es de 1 minuto, ¿no? Sí, al inicio, a raíz de todo, de estas variaciones, se recomendó que se mirara la onda cerebral, la onda, por él le decía, onda grande y lenta, era
más recomendable es mirar la onda. En el monitoreo unilateral también aparece muy bien y verifiquen más la onda que la tendencia. La tendencia es lo que ya pasó. Lo que tiene que en el momento real es la onda cerebral. Pero la recomendación actual es que mires la onda cerebral para analizar en qué momento se encuentra el paciente. Bueno, algunas cosas, esto es una cosa novedosa. Estamos recién nosotros entendiendo la figura. Ya tiene bastante tiempo. El doctor Emery Brown es uno de los grandes pioneros científicos en neurociencias, ¿no? Que ha desarrollado muchísimo esto, tanto en animales experimentales. Y definitivamente lo que el doctor Sara te preguntaba en relación a qué pasa cuando nosotros administramos más fármacos. Cada fármaco tiene su huella, así como tenemos nosotros. Nuestra huella digital, cada uno tiene una huella digital distinta. Y ustedes ven que para el Propofol tenemos dos manchas rojas, una que está en el centro, una que está en el medio, entre la raya blanca y la parte central del espectro. Entonces, hay una raya roja, y al centro de la parte digamos, del espectro, o centro del cuadro en general, hay otra raya roja más. O sea, hay dos rayas rojas, lo cual, esa es la huella digital del Propofol. Ustedes van a poner dexmetomidina, tiene otra huella digital. Ustedes van a poner ketamina, tiene otra huella digital. Ustedes ponen el sevoflurano, tiene otra huella digital. Entonces, si nosotros queremos mezclar fármacos, vamos a encontrar las huellas digitales. Y vamos a decir, sí, esto, inclusive hasta nos ponen las gráficas ahí y le dicen, oiga, usted interpréteme qué es eso. Entonces, esa huella, ahí tenemos mezcla de Propofol con Remi. Tenemos mezcla de Propofol con ketamina. O tenemos solo ketamina. Porque cada uno va dejando una huella. Por eso que esto es muy importante, porque nosotros no solamente vamos a tener en cuenta el BIS, realmente un número no es el cerebro. Eso es lo que tienen ustedes que entender. Un número no es el cerebro. Y el BIS tampoco es una cuestión que nos ayude mucho, porque el BIS no tiene una continuidad en tiempos cortos. Lo que manejan BIS sabe que cuando se lo ponen en la cabeza, el paciente llega un momento en el cual está marcando 80, no pasa ni 5 segundos, está en 70, pasa 10 segundos más, está en 60, de repente se va a 75. Y todos los que usan BIS saben eso. Entonces, no sirve para tiempos cortos. El BIS sirve para tiempos largos. Y cuando ustedes tienen el BIS en tiempos largos y ustedes quieren encontrar una relación de causa-efecto, tampoco. Porque ustedes duermen al paciente y ustedes miran a su paciente que está en 75. Oiga, pero si está dormido, ¿y por qué me marca 75 el BIS? Debería estar por debajo de 60. ¿Por qué no lo está? Porque existe un retardo en el tiempo del BIS que va de 30 segundos a 60 segundos. Lo que el BIS en ese momento le está marcando a usted es un tiempo retrasado, no es un tiempo real. Por lo tanto, el doctor Thompson decía, a mí no me sirve el BIS para yo hacer un modelo farmacodinámico, porque el modelo farmacodinámico es la toma de muestras minuto a minuto. Y si el BIS me está marcando 80 y después al minuto me marca 60, y yo veo las concentraciones que tomo en plasma y no puedo decir, oiga, en 80 mi concentración estaba en 2.5, ahora está en 2.2 y sin embargo el BIS está marcándome por encima de 70. No sirve el BIS. Por eso aparecen nuevos métodos que son la pupilometría para encontrar un modelo farmacodinámico. Por lo tanto, el BIS no nos ayuda mucho. Lo que se habla ahora es el espectrograma, eso sí nos ayuda bastante. Cuando ustedes van agregando drogas, ustedes saben, cuando se abre el espectro se me está despertando, se me cierra el espectro, se me está durmiendo. Vamos entonces a modificar la concentración del fármaco. Pero cuando tienen un número no saben eso. O sea, hay que estudiar más sobre esto porque recién está empezando. Definitivamente es un mundo apasionante de la neurociencia. Entonces quiero agradecer al doctor Sánchez por su exposición y al mismo tiempo entregarle. Sí, no sirve el BIS. Pero quiero felicitarlo. El hospital hoy es el primer hospital en el Perú que tuvo un BIS. Eso lo recibió Lucho Castillo en ese año. Y
bis azul tiene el espectro de un solo lado. No tiene el espectro de un solo lado. Vayan a su monitor y pónganlo en ese modo espectral. Y es un solo color, lógicamente, pero igual. Lo que usted va a marcar la línea blanca y el espectro de ese lado que está monitorizando. Y como lo que acaba de decir el doctor Lucho, hay que mirar las ondas cerebrales, que es en tiempo real. Si no, vamos a mostrar como el electrocardiograma. Nosotros no sabíamos leer antes del electrocardiograma, y las arritmias y todo eso ahí, y nos marcaba un numerito, y nosotros veíamos el numerito nada más, tanto que los monitores no tenían ni siquiera ondas. Tenía un número, pero ahora viene el segmento CT, el punto J, la arritmia por acá. Ahora miramos, ¿qué miramos? Miramos el patrón electrocardiográfico, no el número. Igual también pasa en el electrocardiograma. Con el tiempo iremos analizando poco a poco las ondas. Nadie va a decir que tenemos que aprender ahora, pero acostúmbrese a mirar la onda cerebral y le va a ser muy, muy satisfactorio ver a un paciente en un estado hipnótico adecuado. Pero como dice José, los que tienen BIS, tiene que ser el BIS de la última generación, que es el Vista. Y ahí le ponen sus electrodos bilaterales. El anterior, que es el XP, no tiene esa posibilidad. Y este BIS que se ha mostrado esta figura que se ha mostrado en el BIS, bueno, nosotros todavía estamos en esa fase. Ya hay un nuevo aparato que es el Z-Line, que es el que realmente nos da muchas más, como un celular básico, que solamente mensajes y llamadas y etcétera. Ahora ya apareció otro que tiene muchas más funciones, tiene GPS, tiene un montón de cosas. Entonces ustedes pueden tener muchas más cosas que interpretar en lo que respecta a cómo la droga actúa sobre el cerebro. Es un aparato que lo tiene una empresa privada, que realmente todavía nosotros los hemos visto solamente en las cuestiones de los congresos, pero sería importante que apuntemos a eso. Porque miren, todo el mundo tiene un oxímetro de pulso. Un oxímetro también es importante. Pero más importante, como decía el doctor Medibra, yo no entiendo hasta ahora por qué no todos tenemos un sensor BIS para medir qué cosa, hipnosis. No tenemos eso. Pero sí todo el mundo tiene un saturómetro. Deberíamos tener todos también un sensor. Muchas gracias, voy a entregar.